¿Me creerías si te digo que hubo un caso donde el principal testigo era un loro? ¿U otro en el cual una mujer asesinó a 2 personas por unas simples extensiones de cabello? Los tribunales suelen ser escenarios de dramatismo, conversaciones contundentes y revelaciones impactantes. Pero en algunos casos, ciertas mujeres imputadas han logrado sorprender incluso a los más experimentados jueces con sus actitudes, palabras y comportamientos durante los procesos judiciales. Mujeres que con frialdad han confesado los más atroces crímenes, sin demostrar un ápice de arrepentimiento. Otras que de manera retadora se han dirigido al estrado difamando a la corte o protagonizando inesperados arranques de ira. También están aquellas cuyas apariencias inocentes esconden una mente maquiavélica. Hoy conocerás a las mujeres más despiadadas que han pasado por un juzgado. Bienvenidos a Veredicto Final. Taylor Schabusiness. Esta que veremos es la historia de una chica con una relación que parecía tener más problemas de los que exterioriza. Taylor se encontraba de visita en casa de su novio, lo que parecía una convivencia rutinaria. Esa oportunidad terminó por ser una pesadilla. La madre de Shadarian, quien era el novio de esta joven, se despertó de su siesta al escuchar cómo cerraban la puerta de un golpe. Pero lo que consiguió cuando salió de su habitación a ver qué sucedía, era algo para lo que no estaba preparada. Yacía su hijo estrangulado, desmembrado, golpeado y ensangrentado. Al girar la vista, esta madre vio un cubo en el que se encontraba la cabeza de su hijo, colapsando completamente. Y aun sabiendo que era imposible salvarlo, la asustada madre llamó al 911 para que le ayudaran. La policía acudió al llamado, y terminaron por apuntar como principal sospechosa a la novia del joven, quien incluso al momento de ser arrestada, tenía sangre y cortadas en varias partes de su cuerpo. Esto demostraba que había luchado con su víctima, al momento de quitarle la vida con brutalidad. Y aunque había sido capturada con todas las pruebas necesarias sobre ella, esta joven se declaró como inocente, y decidió contratar a un profesional para defenderle. La chica se excusó alegando el uso de metanfetaminas, algo un poco vago para sus cargos de agresión, mutilación y asalto en tercer grado. Algo que no sabemos si era una excusa o una realidad, pues estando frente al juez, de un momento a otro volteó y atacó a su abogado defensor. Y aunque su proceder en la corte demostró bastante sobre lo que pudieron ser los hechos, su caso aún sigue abierto y enfrentando ciertos retrasos. Shayna Hubris. Esta chica fue arrestada y llevada a la corte donde se le acusó de haber quitado la vida de su novio Ryan. De acuerdo con lo que se cuenta, Ryan mantenía con ella lo que denominaban como una relación tóxica y abusiva, a la cual se le terminó dando el peor de los fines. Conforme con el acto que había cometido, la chica hizo una llamada al 911, en medio de la cual admitió su culpabilidad. Todo esto para el momento de ser puesta frente a la justicia, alegar que lo que había hecho había sido por defensa propia. Ella misma indicó que su novio había abusado de ella al punto de quebrarla, y tener que defenderse por todo medio posible, aunque eso implicara que él terminaría perdiendo la vida. Sin embargo, su actitud en los interrogatorios en la corte era bastante arrogante. Se le veía caminar y cantar con bastante tranquilidad y frialdad. Y pese a que quiso ser toda una actriz y llevar su premisa de la defensa propia hasta el final, gracias a los testimonios y demás pruebas, se le terminó condenando a 40 años de prisión con libertad condicional, luego de 34 años por un delito de índole capital. Esto ocurrió en su primer juicio. No obstante, la investigación se reabrió y en la segunda vuelta judicial el castigo se endureció obteniendo una cadena perpetua. Shayna estaba sentado en la mesa, apuntándome y diciendo: «Podría matarte ahora mismo y salirme con la mía. Nadie lo sabría». Volvió a dejar el arma sobre la mesa. La agarré y le disparé. Sandra Lena. Este crimen tuvo lugar en Michigan, donde la que parecía ser una dulce mujer de familia dedicada a sus hijos y nietos, terminó siendo una mujer desalmada, capaz de ir contra todos, incluso sus propios nietos. Y es que el nieto de Sandra, quien llevaba por nombre Jonathan Hoffman, se estaba quedando con ella, por lo que la mujer quiso aprovechar la oportunidad para tener un acercamiento y aconsejarle con respecto a su problema de drogas. Pero la charla se tornó una pelea, y esta abuela sacó inesperadamente una Glock de 9 milímetros y accionó contra el adolescente de 17 años. Quizás podrías pensar que fue un simple momento de ira en que Sandra perdió la cabeza, pero lo que acaba con esta teoría es el hecho de que no disparó solo una vez, sino que fueron 6 las balas que le dirigió al joven. Si aún crees tener una justificación para Sandra, debes agregar al relato el hecho de que, mientras el adolescente malherido intentó comunicarse con el 911, esta abuela enfurecida acabó con su vida estando al teléfono. Al ser llevada a la corte,
Esta mujer alegó que lo ocurrido había sido en defensa propia, cuento que no fue muy convincente para nadie, y que acabó por dividir las opiniones de la familia de Sandra, ya que mientras unos miembros le brindaban apoyo, otros aseguraban que era una persona malvada. Una de las principales familiares que se encontraba contra Sandra fue su hija, la cual tuvo comentarios tan fuertes en medio de la sala del tribunal, que acabaron por hacerla llorar sosteniendo su inocencia. Finalmente, un jurado determinó que el castigo apropiado para esta mujer era la cárcel, y le otorgaron de 20 a 40 años tras las rejas. Testigo: Sandra Lane es pura maldad, y si se le da la oportunidad, seguramente volvería a matar. Ella no tiene remordimiento ni conciencia. Sus únicas preocupaciones son por ella misma. Shelby Isaac, un caso verdaderamente impactante en que su protagonista terminó arremetiendo contra 3 personas solo por extensiones de cabello. Pues resulta que Shelby había hecho una compra de algunas de estas a Edwina y Thomas, las cuales parecieron no cubrir con los estándares de calidad de Shelby, razón por la cual trató de devolver el producto. No obstante, la devolución terminó siendo un completo conflicto, haciéndose cada vez más intensas, hasta llegar al punto en que disparó a este hombre y mujer, estando Edwina en embarazo para el momento. Tras el accionar de esta pistola, terminó desvaneciéndose la vida de la pareja, al tiempo que la del feto que estaba dentro de Edwina. Cuando Shelby finalmente fue llevada a la corte para ser enjuiciada, la presión de las cosas pudo más que ella, y terminó desplomándose en el piso del tribunal, lo cual fue considerado como un teatro por muchos, incluidos el jurado. La audiencia continuó como si nada hubiera ocurrido, y finalmente se dictó una sentencia de 30 años en prisión para Shelby. Alison Weaver. Increíblemente, un caso de canibalismo en los tiempos modernos, pues resulta que tras una noche de copas y algo más, una bella mujer la invitaría hasta su morada para darle un cierre perfecto a la velada. Lo que no sabía esta incauta es que, valiéndose del efecto de las drogas y el alcohol, Alison intentaría comérsela a mordiscos. Finalmente, esta chica despertó en una bañera con mordiscos a lo largo de su cuerpo, además de una oreja que estaba casi completamente desprendida y con Alison agrediéndole sexualmente. Afortunadamente la mujer sobrevivió a esta película de terror y llevó a Alison hasta la corte para ser juzgada, lugar donde debió revivir lo ocurrido mediante el relato. Sorprendentemente, Alison pediría disculpas por lo que había hecho. Sin embargo, esto no le quitaría de encima el castigo que se le avecinaba, pues debió ser registrada como delincuente sexual y pasar de 10 a 15 años tras las rejas, algo que muchos aseguran que es bastante poco para el horror que infundió con sus acciones. Alison: me gustaría disculparme a la familia de la víctima y a mi familia. Realmente me siento horrible por lo que pasó. Ojalá pudiera quitármelo. Víctima: recuerdo haber visto pura maldad en sus ojos. Realmente creo que nada puede salvarla. Tatiana Welch. Esta hacía vida con su esposo en el condado de Kendo, en Michigan. La pareja fue arrestada por los actos que borraron la vida de su bebé de 10 meses, la cual llevaba por nombre Mary. Esta falleció por deshidratación y desnutrición en agosto de 2018. La pareja admitió que notaron que la bebé estaba un tanto desnutrida, pero se negaron a buscar atención médica debido a sus muy arraigadas creencias religiosas, las cuales se sumaban a su desconfianza en la medicina y el gobierno. Aunque parezca difícil de creer, gracias a todos estos factores, 2 de sus 3 hijos nunca habían recibido ningún tipo de atención médica. Sin embargo, se notó que la bebé no respondía, por lo que se determinó a buscar a alguien que le asistiera. Pero antes de que eso ocurriera, este hombre llamó a su abogado, llamada que ocurriría poco antes de llamar al 911 para el momento de su deceso. La bebé pesaba solo 8 libras, y, aunque parecía algo obvio, una autopsia confirmó que la bebé murió de desnutrición crónica, algo que solo podría haber ocurrido si lo hubieran descuidado y privado de comida y agua durante semanas, o hasta meses. Luego de esto se conoció que la casa familiar estaba sucia, llena de moho, alimañas e insectos. Tatiana afirmó más tarde que su esposo abusaba de ella con regularidad, y se le impidió llevar a la bebé al hospital. No bastando esto para librarla de su castigo, fueron acusados originalmente de homicidio grave y abuso infantil en primer grado, por lo que fueron sentenciados a cadena perpetua, y también recibieron de 15 a 30 años adicionales por el cargo de abuso infantil en primer grado. Jueza: hay un cargo llamado homicidio, asesinato grave. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Requiere que se tome una muestra de ADN. Judith Marianne, una despiadada mujer proveniente de la familia de narcotraficantes australiana Moran, la cual estaba fuertemente afianzada en el país y a quienes se atribuía la mayor parte de las drogas que corrían por las calles de Sydney. Su primer esposo fue Johnny Cole,
de quien cobraron la vida en un conflicto por drogas, y relación fruto de la cual tuvo un hijo de nombre Mark, quien adoptó su apellido más tarde. Posteriormente estuvo involucrada con Louis Moran, de quien tuvo un hijo de nombre Jason antes de divorciarse. Las vidas de sus hijos Mark y Jason fueron arrebatadas en 2000 y 2003 respectivamente. Solo un año después, Louis, quien en ese momento era ya su expareja, fue sacado de este plano gracias a un disparo. Para el año 2009 el cuñado de esta mujer de nombre Desmond Moran también vio su vida acabada, hecho al que Judy y 3 cómplices fueron conectados. Cuando la policía revisó su vivienda, se sorprendió al encontrar varias armas de fuego, una peluca y vestimenta que coincidía con la descripción del tirador responsable por los fallecimientos. Pese a todo esto, su calmado proceder y firme convicción le hicieron rechazar la libertad bajo fianza, asumiendo un juicio por las acusaciones, uno en que consiguió 26 años de prisión. Michelle Blair. Michelle, una madre de 35 años con 4 hijos, fue llevada a corte en 2015 por el crimen donde 2 de sus hijos perdieron la vida. Ese mismo año, recibió un aviso de desalojo por no pagar la renta, a pesar de constantemente pedir dinero prestado a amigos y familiares, pues no podía mantener un trabajo estable. En marzo, cuando un equipo de la corte fue a desalojarla, encontraron una escena escalofriante. En su congelador, había el cuerpo de un adolescente en una bolsa de plástico. Contactaron a la policía, quienes al llegar encontraron otro cuerpo, el de un niño, también en el congelador. Comenzaron a buscar a Michelle y la encontraron escondida con sus otros 2 hijos en el departamento de un vecino. Fue arrestada e interrogada. Se enviaron los cuerpos a la morgue, donde una autopsia confirmó que eran sus hijos, que habían sido reportados como desaparecidos hacía más de un año. Durante el juicio, Michelle testificó fríamente que no sentía pena por ellos y que les volvería a quitar la vida. También se reveló que había estado abusando íntimamente de uno de ellos. Michelle se mostró grosera y gritona durante las audiencias, insistiendo que todo era mentira. Al final, se declaró culpable de los cargos y fue sentenciada a cadena perpetua. Michelle, viviste bien sin verlos durante toda tu vida, así que vive bien ahora. Pero no tienes nada que decirme acerca de lo que yo hice por mis hijos. Jueza, una cosa que me llama la atención en esta tragedia es que nunca sabrán cómo es una vida sin experimentar miedo. Raheem Granny y Sierra Harp. Un día como cualquier otro, un vecino de Sierra acabó por recibir la peor de las sorpresas al ver cómo hasta su casa acudía la joven completamente bañada en sangre y con diversas heridas por arma blanca. Cuando la policía acudió al llamado, la chica testificó que su novio y popular rapero Raheem abusaba constantemente de ella. Pero si te preguntas qué tiene que ver el abuso con la forma en que Sierra terminó por acudir donde su vecino, prepárate, pues este supuesto abusador fue encontrado con diversos impactos de bala que le quitaron la vida. En este punto parecía un caso de defensa propia. Sin embargo, los investigadores determinaron que el rapero había recibido 7 disparos y que había sido herido con arma blanca antes de su fallecimiento. Pero gracias a un video recuperado del celular del fallecido, se evidenció cómo este rogaba por su vida ante el implacable ataque de su novia, quien se dice había sido motivada por un explosivo episodio de celos. La fiscalía pidió dureza en el castigo para Sierra, que cada vez se hundía más y más. Y estando frente al juez, su propia madre se apersonó para emitir un testimonio en que juzgaba duramente a su hija y derrumbaba toda imagen de inocencia que pudiera existir. Esta mujer, al verse acorralada, optó por echar la culpa del hecho a los elevados niveles del alcohol en su sangre, diciendo que sentía que le susurraban que lo hiciera. Esto terminó por no importar mucho a la corte, quien dictó para ella 125 años de cárcel. Testigo: ahí te rebelaste y faltaste el respeto, la tontería y la ignorancia. Donde quiera que fueras, el caos y los problemas seguramente te seguirían. Sandra Ávila Beltrán. Esta mujer es apodada como la Reina del Pacífico y nació en el seno de una familia de narcotraficantes, jugando la misma un papel determinante en el oficio que años más adelante se le atribuiría. Su belleza y sus sólidas conexiones familiares le ayudaron a abrirse paso en un negocio despiadado y violento, ante el cual, según cuenta, nunca se resistió empleando las clásicas estrategias de intimidación y extorsión propias del mundo del narcotráfico. Es sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes de los carteles de la droga en México. Sus 2 exparejas fueron agentes de la policía antidroga, que terminaron por convertirse en narcotraficantes, los cuales fueron ultimados por asesinos a sueldo. Se le ha vinculado con importantes capos de la droga como lo son Rafael Caro Quintero y los hermanos Beltrán Leiva. Pese a eso,
Residió tranquilamente y manteniendo un alto estilo de vida en Guadalajara y Hermosillo, hasta que un barco con 9 toneladas de cocaína en el puerto Pacífico de Manzanillo dirigió el rastro de la policía hasta ella. Se requirió de 30 agentes federales y más de 4 años de investigación para poder capturar a esta bella mujer, quien al momento de su aprehensión se encontraba acompañada de su amante, el popular narcotraficante Juan Diego Espinosa Ramírez, mejor conocido como El Tigre. Aunque estaba acorralada por la justicia, esta mujer nunca dejó de actuar cual reina de belleza, sumamente fría y calmada. Incluso existe un registro en video de su interrogatorio, en el que responde con total naturalidad, y se describe como una ama de casa que gana su dinero vendiendo ropa y bienes raíces. Se le declaró no culpable por los cargos de narcotráfico que se le imputaban en los Estados Unidos. No obstante, recibió 70 meses en prisión por apoyar económicamente a una persona ligada al narcotráfico. María Licciardi. Esta mujer nació en medio del mundo de la droga en el clan denominado con su apellido, ya que su familia entera estaba afiliada a la Camorra, una temible y antigua organización delictiva. Su padre era un jefe local de esta pandilla. Sus hermanos escalaban rápidamente en la organización, y hasta su esposo estaba vinculado con las actividades que se desempeñaban bajo la sombra de esta estructura criminal. Debido al arresto de sus hermanos y esposo, María tuvo que rápidamente ascender y tomar el control de la organización, la cual, según cuentan, se volvió más organizada, despiadada y temible bajo su cargo, aboliendo un antiguo código en que se prohibía la prostitución para unir la trata de blancas a las operaciones que la estructura a su cargo desempeñaba. Pese a ser la primera mujer a cargo de este clan, el papel nunca le quedó grande, pues su mentalidad estratega, fría y calculadora le hacían una jefa perfecta para la banda criminal. Aunque su papel no contaba con la aprobación del clan Lo Russo, las cuales tuvieron un conflicto con María, debido a su decisión de no distribuir un envío de heroína pura que había llegado a la organización, determinación que el clan Lo Russo terminó por desobedecer, provocando la muerte de miles de consumidores y una gran presión civil que terminó resultando en acciones policiales para desmantelar la organización, además de la separación de los clanes y el inicio de una despiadada guerra de pandillas. Fue capturada en el año 2001 sin oponerse a su arresto y siempre mostrándose muy calmada y carismática. Posteriormente huyó de prisión en el año 2019 y gracias a sus abogados fue revocado la orden de aprehensión en su contra, considerándose una mujer libre hasta 2021 cuando fue nuevamente capturada por orden de los fiscales de Nápoles. Se le encontró en el aeropuerto intentando tomar un vuelo a España. Rosetta Cutolo. Rosetta Cutolo desempeñó un papel significativo en la gestión de la nueva organización criminal conocida como la Camorra Organizada, que surgió como sucesora de la Camorra. Su hermano, Rafael Lecutolo, lideraba esta organización debido a la prolongada estancia de este líder masculino en prisión. Dado el extenso tiempo que Rafael pasó encarcelado, Rosetta asumió la dirección de las operaciones, transmitiendo las órdenes de su hermano desde la cárcel. A pesar de su apariencia desaliñada y canosa, Rosetta, apodada Ojos de Cielo, fue capaz de proyectar la imagen de una mujer dulce e incapaz de participar en los actos violentos perpetrados por la organización que dirigía. A lo largo de su vida, vivió como fugitiva y finalmente se entregó en 1993, cuando la policía descubrió su escondite. Al rendirse, manifestó su cansancio de huir y aceptó la sentencia que se le había impuesto en su ausencia desde 1990, cuando fue condenada a 9 años de prisión, posteriormente reducidos a solo 5 años. Glenna Durham. Este es un caso de los más locos que escucharás, pues el principal testigo en su contra no era una persona, sino un animal. Esta mujer y su esposo Marty atravesaban por una infinidad de problemas financieros, los cuales estaban originados por causas como la adicción al juego de esta mujer, hasta los inconvenientes de salud de su esposo, derivados de un accidente. Las cosas se pusieron tan graves para este par, que no les quedó más opción que rematar su vivienda. Pero antes de la subasta, un vecino entró para cerciorarse y observar cómo estaba el interior de la casa, consiguiendo una escena en que ambos estaban en el piso abatidos. Marty había perecido para cuando los encontraron, y Glenna había sobrevivido a los disparos en la cabeza, no yéndose ilesa pues la misma acabó por perder la memoria. Pero gracias a una nota suicida que se encontró en el lugar, la cual había sido escrita por la acusada, los investigadores determinaron que ésta había quitado la vida a su esposo, para luego quitarse la propia e ir juntos al siguiente plano. El comprobar la teoría para este caso no fue fácil, y sorprendentemente lo que habría arrojado mayores luces sería el loro de Marty, a quien se le grabó imitando las últimas palabras de su dueño,
lo que puso todos los ojos sobre Glenna. Estando en la corte, se le vio perdida a la vez que molesta, sin entender muy bien a fin de cuentas si su estado se debía a lo que había hecho o a lo que no había podido conseguir. Finalmente fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Isabela Guzmán, esta linda y en apariencia inocente muchacha, estaba ingresando a la corte para nada menos que quitar la vida a su madre, pero esta no es la peor parte, sino que para hacerlo, le apuñaló en 79 ocasiones. Lo que pareció una joven promedio de años viviendo en Suecia, a la cual sus amigos describían como amigable. Sin embargo, su familia notó que al crecer fue cambiando su actitud. Este cambio fue mayormente resentido por la madre de la joven, quien tenía por nombre Johanna. Esta madre veía cómo constantemente su pequeña se encerraba en su habitación y se aislaba de todo. La mujer trató de hacer todo para normalizar las cosas, pero finalmente un buen día encontró una carta escrita por su propia hija que decía: «Tú pagarás». La amenaza no quedó solo en palabras, pues un día al ver a su madre dirigirse al sanitario, ésta la siguió y le terminó apuñalando 31 veces en el rostro y 48 en el cuello. La madre, que había notado que la carta no era juego, había dado aviso a las autoridades previamente y fue rápidamente arrestada. Estando en la corte, alegó tener esquizofrenia, la cual iba muy acorde con el errático y extraño comportamiento que mostró al sonreír constantemente, viendo las cámaras, mover su cabeza y hacer gestos bastante extraños. Su defensa aseguraba que, debido a esta enfermedad mental, la chica veía a su madre como una especie de amenaza que debía neutralizar para salvar el mundo. Gracias a su condición mental, fue declarada como no culpable y acabó siendo internada en un hospital psiquiátrico que todavía a la fecha le alberga. Isabela: no era yo misma cuando hice eso, y desde entonces he recuperado plena salud. Si pudiera cambiarlo o retirarlo, lo haría. Ashley MacArthur. Esta chica fue señalada como principal sospechosa en un caso de fraude y homicidio de una persona desaparecida. El sujeto que había sido reportado como desaparecido era nada menos que un investigador privado de nombre Taylor Wright. Esto luego de que enviara un mensaje de texto a su compañera, una mujer de nombre Cassandra Waller. Quizás los investigadores no habrían visto a esta muchacha como una potencial asesina, hasta que en medio de las averiguaciones se encontró un depósito a la cuenta de Ashley, de parte del desaparecido, que era por una cantidad absurda. $4,000 fue lo que se acreditó a esta chica de parte de Taylor. Esto hizo que las autoridades pusieran el ojo sobre ella y la granja familiar en que vivían. Al ser revisada esta vivienda y su terreno, se encontró el cuerpo del desaparecido, lo que llevó a los investigadores a descubrir que la última persona que estuvo con este hombre en vida fue esta joven, la cual luego de su cita había comprado tierra y cemento. De acuerdo con la historia oficial, el investigador estaba tratando de recuperar el dinero que había ido a parar a la cuenta de Ashley. No obstante, lo único que terminó consiguiendo fue el fin de sus días. A medida que el proceso judicial avanzaba, las cosas se complicaban más, saliendo a relucir una condena anterior por fraude, haciendo que las opiniones se dividieran y confrontaran sus antecedentes y la falta de un arma homicida. Por si esto no fuera poco, al desaparecido también se le encontraba consumiendo distintas drogas al momento de perecer, lo que hacía que fuera más difícil de determinar lo que había ocasionado este lamentable hecho. Finalmente, el jurado tomó la batuta y declaró a la chica culpable, condenándola tras las rejas. Jueza. Entonces, Ashley MacArthur ha sido declarada culpable, más allá de una duda razonable por jurado de sus compañeros. Un homicidio premeditado de primer grado con arma de fuego. Te voy a declarar culpable. Voy a sentenciarte a cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 25 años de prisión estatal. María Chata León, madre de 13 hijos y reina de todo un universo criminal en el que estaban incluidos temas de drogas, ajustes de cuentas, quitando vidas y demás actividades delictivas. Esto sin contar con que su descendencia eran algunas de las fichas que movían la maldad de su imperio. Tras haber cumplido un tiempo en prisión, se le expulsó de los Estados Unidos situándose en Mexicali hasta que un dramático suceso le haría ir nuevamente contra la ley. Resulta que uno de sus hijos de nombre Daniel León terminó perdiendo la vida en un enfrentamiento con la policía, y su funeral sería dentro de ese país en que ya no era bienvenida. Por lo que, valiéndose de sus contactos, solicitó un contrabandista humano que se ingeniara la forma de hacerla llegar a los Estados Unidos. Este se puso en contacto con otro de los hijos de María de nombre Francisco, con quien entabló una llamada telefónica, sin saber que la agencia federal le espiaba por relacionarlo con una pandilla criminal y el reino de terror de María. El plan se siguió, y la policía capturó a este contrabandista,
a María y a 25 pandilleros más, dando un golpe duro que derrocaría al famoso imperio, ante lo cual María mantuvo su temple recibiendo como castigo 8 años más tras las rejas. Si este video te sorprendió, entonces no te puedes perder las cárceles de mujeres más peligrosas del mundo.